Amantísimo Padre, Señor, que estás a la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, oh Dios. Al abrir tu palabra, pedimos de que tú nos dirijas. Guíanos en nuestro estudio en esta hora. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en Romanos capítulo 8. Y vamos a leer del versículo del 1 en adelante. En nuestros estudios anteriores hemos estudiado acerca de lo que significa caminar en el Espíritu. Y vimos en nuestro primer estudio que caminar en el Espíritu significa caminar con Cristo. Cristo en nosotros. En nuestro segundo estudio pudimos ver que nosotros nos podemos mantener firmes en el Espíritu a través de su palabra, la cual nos limpia, nos purifica y nos guía como una lámpara segura para indicarnos el camino que hay que seguir. Ahora, viviendo en el Espíritu tiene un significado muy importante, muy amplio, en el cual el Señor desea que nosotros tengamos la seguridad de que caminamos en el Espíritu, porque aquel que camina en el Espíritu se nos dice que no hay condenación alguna. Note lo que dice el versículo del 1 al 3 del capítulo 8 de Romanos. Dice lo siguiente: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Noten, si Cristo Jesús está en nosotros, no hay ninguna condenación. Sigue diciendo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué significa caminar en el Espíritu? Caminar en Cristo Jesús. Aquí en este versículo 1 no lo dice. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En Cristo Jesús nosotros tenemos ¿qué? Vida. No hay condenación. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Aquí nosotros podemos ver las dos naturalezas de Cristo, la humana y la divina. ¿Por qué? Porque Él dejó la divinidad para venir a hacerse ¿qué? Carne como usted y yo, para darnos ejemplo. Ahora veamos el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ahora escuchen. Esto de de no vivir en la carne, sino según el Espíritu, eso quiere decir de que usted pasó de la condenación a la vida, si está viviendo en el Espíritu. Presta atención lo que sigue diciendo el versículo. Sí, esa palabra sí es condicional, ¿cierto? La palabra sí, sí es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, si el Espíritu de Dios mora en vosotros, usted no vive en la carne. Si el Espíritu de Dios mora en usted, en nosotros, usted no tiene condenación. Usted tiene vida. Sigue diciendo, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Este versículo es claro, sí o no? Clarísimo. Si el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo no está en nosotros, no somos de Él. En pocas palabras nos dice que somos condenados, que estamos muertos. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la
justicia. Este versículo me está diciendo que el propósito de tener el Espíritu de Cristo es pasar de la incertidumbre a la certidumbre, del pecado a la vida, de la oscuridad a la luz. Pero si el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo mora en nuestra vida. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Yo no sé si podemos entender este versículo, pero este versículo es poderoso. ¿Saben por qué? Porque este versículo está diciendo que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, o sea, el mismo poder, se nos da a usted y a mí para darnos vida. El mismo. Gloria a Dios. Porque es el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, es el mismo poder que quiere darnos vida a usted y a mí. El mismo. El mismo. Ahora la pregunta vendría a ser obligada. ¿Por qué hay muchos vivos muertos? ¿Por qué no hay vida? Si el poder está disponible, ¿por qué vemos congregaciones muertas? ¿Por qué vemos hermanos que están vivos pero están muertos espiritualmente? ¿Por qué vemos a líderes que por sus frutos muestran de que tienen todo lo del mundo pero menos a Cristo? Si el poder está disponible a usted y a mí, el mismo poder que se le dio al Hijo de Dios. Realmente tenemos que llegar a entender lo que significa andar en el Espíritu y cómo poder obtenerlo. En nuestro estudio anterior miramos que nosotros nos mantenemos firmes en el Espíritu por su palabra. ¿Por qué? Porque tenemos fe solamente en la palabra de Dios. Vayamos al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, y veamos qué significa andar en el Espíritu. Gálatas 5, 16. Nos vuelve a repetir lo mismo de Romanos capítulo 8. Ustedes recuerdan, nosotros estudiamos Gálatas capítulo 5, versículo 16, hace 2 estudios anteriores, y pudimos ver lo que significaba caminar en el Espíritu, que es la presencia de Cristo en nuestras vidas. Note lo que dice el 16, ¿lo tenemos? Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Los deseos de la carne es el pecado, la rebelión y la iniquidad. Y nosotros podemos ver en el contexto que identifica muchos frutos de la carne, por ejemplo, idolatría, hechicería, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, contiendas, disensiones. Ahora, ¿qué significa andar en el Espíritu? Vayamos al versículo 25. Y todas esas obras de la carne que anuncia ahí, que es el pecado, iniquidad, está en contra del Espíritu. Exactamente. ¿Por qué? Porque estos frutos no pueden compartir con el Espíritu de Cristo. O sea, el Espíritu de Cristo no puede estar en alguien que está mirando o que está viviendo en la carne. Es como un árbol de higos, no puede dar abrojos. O sea, el que vive en la carne no puede vivir en el Espíritu, compartiendo el Espíritu. ¿Por qué? Porque un manzano no puede dar naranjas. No, y como ya leímos anteriormente, dice que dice que el Espíritu es contrario a la carne, o la carne es contrario al Espíritu, o sea que no se pueden. Por eso, por sus frutos lo ¿Cómo conoceréis, Por si eso andan en el ahí Espíritu o si no andan en el Por eso ahí Espíritu. están los frutos, ahí dice todo lo que es el fruto de la carne.
Ahora, o estamos o no estamos. Por eso Así hay que lo dice el probarlo. Señor. Ahora, hay muchos que se engañan a sí mismos creyendo que están con Cristo, pero viven en la carne. Por eso el Señor dijo, por sus frutos les conoceréis. El conocer a una persona por sus frutos no es juzgar a la persona. Porque el enemigo ha tenido mucho éxito en decir, no juzgues. No, porque el Señor dijo, tú puedes darte cuenta quién está conmigo y quién no está conmigo. Usted puede ver la cizaña del trigo. Lo podemos ver, pero eso no es juzgar. No caigamos en ese error que el enemigo ha querido traer para decir, no juzguen. Sí, porque esos son los frutos. Exactamente. Prácticamente Ujú. el fruto define si usted está en Cristo Ajá. o si está en la carne. Vamos a ver el 25. Dice lo siguiente. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber una manifestación. ¿Manifestación de qué? De los frutos del Espíritu. Usted puede ver los frutos del Espíritu del 22 al 23. Note lo que dice. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Todo lo contrario al fruto del Espíritu es carne. Usted puede hacer algo bueno con malas intenciones. Amén. Usted puede ayudar a una persona sin la intención correcta. ¿Por qué? Porque Dios no mira el exterior, mira ¿qué? El interior. La necesidad de un cambio no es exterior, es interior, donde tiene que morar y vivir Cristo en nosotros a través de su Espíritu. Por eso dijo el Señor, el que no está conmigo, ¿qué hace? Desparrama. El que está conmigo, ¿qué? Junta. Ahora, tenemos que recordar qué es lo que nos ha separado de Dios. Vean Romanos 3:23. Este texto es muy conocido. Ahora, tenemos que nosotros darnos cuenta que lo que nos separa del Espíritu, de lo que nos separa de la presencia del Espíritu, la palabra de Dios lo declara claramente. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos impide estar unido con el Espíritu de Dios. Nos impide tener los objetivos, los sentimientos, las emociones unidas al Espíritu de Dios. Porque el pecado hace separación. Ahí mismo en Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿por cuál hombre entró el pecado? Por Adán. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Todos pecaron. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios es su carácter, su espíritu, su presencia. Todos estamos destituidos, separados de la presencia de nuestro Salvador, de no estar con el Espíritu. Por eso dice que el que está en el Espíritu no hay condenación, sino que hay vida. ¿Por qué? Porque se ha abandonado el pecado. Se ha arrepentido de sus pecados. Y ahora ya no vive usted, sino ahora vive ¿quién?
Cristo en mí, su presencia a través de su espíritu ahora me llena de su espíritu para yo ser victorioso, para no tener condenación, para vivir y caminar en el espíritu de Cristo. Ahora tenemos vida. Ahora, el que vive en la carne, esto no lo entiende. Para él es una locura. Para él es algo imposible. Porque, noten, yo no lo digo, dice 1 Corintios 2.14. 1 Corintios 2.14. Si usted lee todo el contexto, usted se va a dar cuenta que está hablando de la revelación por el Espíritu de Dios. O sea, la manifestación del Espíritu de Dios en el hombre. Note lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. El que está viviendo en la carne, todo esto que estamos viendo es una locura. No lo entiende. Y es más, aquel que está viviendo en la carne y no entiende lo que significa vivir en el Espíritu de Cristo, empieza a atacar, empieza a maltratar al hermano que está tratando de consagrarse y caminar en el Espíritu de Dios. Note lo que dice el versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Un hombre natural, el contexto nos dice que es aquel que no ha nacido del Espíritu. Aquel que no ha dejado el pecado. El vivir en el Espíritu, el vivir en la presencia de Cristo, es algo que no lo entiende, no, es una locura, es imposible. Miren el versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El vivir, el caminar en el Espíritu es tener la mente de Cristo. Por eso el que no ha nacido del Espíritu, todo esto es una locura. No lo entiende. No lo entiende. Por eso el Señor dice, dejad de andáis en la carne y ahora andad en el Espíritu, en la presencia de Cristo. Ahora, aquí en este capítulo de 1 Corintios capítulo 2, los versículos que hemos leído, ¿qué es lo que involucra vivir en el Espíritu? ¿Qué es lo que involucra tener el Espíritu? ¿Lo notaron ustedes? ¿Qué es lo que involucra? El que no está en el Espíritu no entiende. El que está en el Espíritu tiene la mente de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando uno vive en el Espíritu? La mente carnal es cambiada a la mente de Cristo. ¿Lo cree usted? El problema es que a veces no lo creemos. Pero así es, porque la diferencia se puede mirar. Porque los pensamientos que yo tenía antes, mis objetivos y mis metas, ya no son las mismas. Cambiaron. ¿Quién fue el que cambió todo eso? ¿Acaso fue mi esposa o fue Manuelito o fue usted? No, ¿es quién? El Espíritu, la presencia de Cristo en mi vida que habla todos los días a través de su palabra. Y Él es el que va cambiando, Él es el que va transformando y va poniendo su mente. Su mente la conocemos a través de su palabra, a través de esa comunión que usted está teniendo con Él día a día.
Por eso la manifestación del Espíritu se manifiesta en paciencia, en amor, paz, contentamiento, temperancia. Hay muchos que son intemperantes no solo en la comida, sino son intemperantes con su hermano, con su esposa, su esposo, con sus hijos. Son intemperantes con el tiempo, en el mal uso del tiempo, intemperantes con el dinero. Pero cuando usted está viviendo en el Espíritu, usted es temperante, está gozoso de lo que Dios le da, aunque usted no sea rico. Contentamiento. Contentamiento de las cosas buenas o malas que sucedan en su vida. ¿Por qué? Porque usted conoce que el que está morando en usted es justo, bueno y es amor. Y que todos sus caminos son caminos de justicia, que son para su beneficio y son para mi beneficio. Eso es la manifestación del Espíritu en su vida. Que aun cuando vienen las pruebas, usted tiene contentamiento y usted está gozoso y usted está aceptando lo que el Señor le da porque sabe de que Él es bueno, justo, misericordioso y que está haciendo todo para usted y para mí, para que nosotros seamos salvos. Cuando la persona no cree a Dios y a su palabra, sigue siendo que un hombre natural. Y porque es un hombre natural, no puede percibir o entender la palabra de Dios. No puede ser cambiada a la mente de Cristo. Vamos a regresar a Romanos, capítulo 8. Es importante andar en el Espíritu, es importante tener el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo en nuestras vidas, para que nosotros podamos entender la voluntad de Dios. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, pero ahora vamos a leer el versículo 7 y 8. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El que vive en la carne no puede ser obediente a Dios, no es leal a Dios, porque no puede. No hay en él algo que pueda hacerlo fiel a Dios. Pero cuando nosotros permitimos que Cristo more en nuestras vidas, Él es el que nos lleva a la obediencia. Él es el que hace el querer como el hacer en nuestras vidas. Ahora miren el versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué es lo que sucede con aquellos que viven en la carne? No agradan a Dios. ¿Qué significa eso de que no agradan a Dios? Usted recuerda Hebreos capítulo 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo nosotros crecemos en la fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquel que vive en la carne, haga lo que haga, bueno o malo, si no está conforme a la ley y al testimonio, es porque no les ha amanecido. No importa todo lo bueno que usted haga, si no lo hace conforme a la palabra de Dios, es porque usted vive en la oscuridad y no sigue a su Dios, no le agrada. ¿Por qué? Porque usted puede hacer todo lo bueno en este mundo con un objetivo carnal y equivocado que va en contra de lo espiritual y de la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. El que vive en la carne no cree, no confía en la palabra de Dios, no confía en su Salvador. Ahora, el hombre natural me está diciendo aquí, lo que acabamos de leer es que está cautivo en su propio razonamiento. Sus sentidos están corrompidos. Por eso cuando el mensaje del Señor viene y dice,
el Señor tiene una dieta especial para nuestras vidas. La carne lucha por no seguir lo espiritual. La del vestido. Todos los sentidos vienen a estar corrompidos, adormecidos. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar la voz de Dios a través de su palabra, y su fe es en ellos mismos, en su propio razonamiento, y ahogan el llamado de Dios para sus vidas a tal punto de que todos los sentidos se adormecen. En pocas palabras, creen en su propio asentamiento de la verdad. ¿Qué quiero decir con su propio asentamiento de la verdad? Es que yo creo, es que yo digo, es que yo pienso. ¿Me están siguiendo? En vez de decir, el Señor me dice, el Señor me muestra, el Señor me habla. Cuando nosotros vamos a nuestro propio asentamiento mental, nos olvidamos de lo que el Señor nos dice. Y lo toman como locura. Y lo toman como locura. Así dice el texto, Romanos, 1 Corintios 2, 14. Así es. Y no las pueden entender. Ahora, vayamos al libro de Efesios. Y vamos a ver esto de lo que Dios quiere hacer en nuestra mente, en todos nuestros sentidos, cambiarlos para que nuestra mente, nuestra vida esté unida a la vida y a la mente de nuestro Salvador a través de su Espíritu. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, y vamos a leer el versículo 17 al 19. Porque aquel que está en Cristo, que vive en el Espíritu, que anda en el Espíritu, bajo la presencia del Espíritu de Cristo, eso nos da a entender de que tenemos una nueva vida. Hemos sido resucitados, hemos sido transformados, no con su poder, no con su razonamiento, sino bajo el poder, la dirección y la mente de Cristo a través de su Espíritu. Note lo que dice el 17 en adelante. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en qué cosa, en la vanidad de su mente. Aquel que no está en Cristo anda en la vanidad de su mente, en su propio razonamiento. Yo creo, yo pienso, yo no estoy de acuerdo, y empezamos a hacer yo. Noten, por eso el Señor desea cambiar ¿qué cosa? La mente, que tengamos la mente de Cristo. Noten el 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido. El que está viviendo en la carne tiene su entendimiento ¿qué? En la oscuridad. Por eso no se ha dado cuenta que a veces usted está hablando la verdad a alguien y esa persona parece que ni lo despeina lo que usted le está diciendo. El grave problema está en la mente. Ese es el problema. Lo que tiene que ser cambiado es la mente, el corazón. No lo exterior. Cualquier persona puede ser buena. Pero en el interior, si Cristo no está morando y la mente no está siendo cambiada, los sentimientos están sujetos a la voluntad de Dios para agradarle a Dios a través de nuestra fe en su palabra y en Él, vivirán en la oscuridad. Por eso el Señor dijo que muchos van a estar tocando la puerta y decirle, Señor, déjame entrar, hicimos esto, hicimos aquello. Y el Señor va a decir, no os conozco. No conocieron a Dios y no lo conocieron a Él. Por eso Él dice, no os conozco. Sigue diciendo el versículo 18.
teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Noten, ignorancia voluntaria, ¿por qué? Porque son duros de corazón y no quieren doblegar, ¿qué? Su orgullo, su suficiencia propia. Y déjeme decirle que yo creo que todos hemos experimentado que lo más difícil es doblegar nuestro orgullo. Ah, si me la hizo, que la pague. Si me la debe, que se agarre. Pero lo que menos queremos doblegar es nuestro orgullo. Nuestra suficiencia propia. Por eso viven, ¿qué? En la ignorancia. Hermano, Dios quiere que nosotros no vivamos en nuestro orgullo y nuestra suficiencia propia, porque si la palabra de Dios dice que nos llama ignorantes. ¿Por qué? Por la dureza del corazón. Viene la verdad, pero no la aceptamos. Ah, empezamos a sacar excusas. Es que si oro, todo se limpia. O es que si yo me he visto así, ¿qué de malo hay? Ah, que si yo tomo un poquito, no hay ningún problema, muy de vez en cuando. ¿Qué importa si adoramos a Dios todos los días? ¿Qué importa si adoramos a Dios en este o en aquel momento, en aquel día? Pues déjeme decirle que el día que Dios honró y lo santificó y lo separó es el día del Shabbat. Usted puede adorar a Dios todos los días. Pero el Shabbat, el sábado, el Señor lo santificó y lo separó. Pero hay gente que dice, no importa qué día. Es por lo mismo que no lo entiendo. ¿Por qué? Porque ponemos nuestro razonamiento y por la dureza de nuestro corazón nos hacemos ignorantes de la verdad, de lo que el Señor desea hacer en nuestra vida. Sigue diciendo el versículo 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, escuche, si usted es orgulloso, suficiente propia, si usted no quiere escuchar, si usted quiere vivir en su vanidad de su mente y no en la mente de Cristo, en su palabra, en el entendimiento de la palabra de Dios, vivir en el Espíritu de Cristo, andar en el Espíritu de Cristo. Note lo que dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad. O sea, no hay amor, no hay cariño, no hay sentimientos, no hay nada. No se muestra que estamos viviendo, andando en el Espíritu, en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Por eso luego saltamos como cerillos que se prenden luego. Es más, hasta mostramos los colmillos. Explotamos. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto insensibles. No hay sensibilidad. ¿Por qué? Porque no mostramos que vivimos, andamos en el Espíritu. Ah, pero es que yo tengo que decirle así fuerte. Insensible. Fíjense aquí en este versículo. Nuevamente lo leo otra vez, el 19. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad. Aquí fíjense, dice toda sensibilidad. No dice poca, o un tercio, o media. Toda sensibilidad. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de imprudencia. Esa palabra de toda avidez, eso quiere decir con todo engaño. Porque yo puedo engañarlo a usted y decirle, yo soy un buen cristiano. Yo soy un buen hijo de Dios. Y puedo engañarlo y es más, puedo hasta cambiar mi tono de voz. Es más, puedo hasta poner las manos así y decir, no, es que yo soy hijo de Dios. Con toda avidez y con todo engaño,
Aquel que no tiene sensibilidad, que no vive en el Espíritu, que no anda en el Espíritu, puede engañarlo a usted y puede engañarme a mí, pero no puede engañar a Dios. ¿Por qué? Porque dice que lo importante es el cambio interno, no el externo. Mire lo que dice el versículo 20 en adelante. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Quién es el que nos enseña? Cristo. Ahora escuche lo que él le está enseñando hoy día. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, o sea, de la carne, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Ve? Objetivos, metas engañosas. Versículo 23. Y renovaos en el espíritu de ¿qué? De vuestra mente. ¿Cuál es el problema? Eso es lo que hemos estado hablando ahorita. El problema es la mente. Y cuando usted permite que el Espíritu de Cristo more en su vida, Él le cambia su mente a la mente de Cristo. Versículo 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Usted es el que tiene que escuchar las enseñanzas de Cristo para que usted pueda nacer en el Espíritu y andar en el Espíritu. Escuchar la palabra de Dios. Juan capítulo 5 versículo 24. ¿Por qué? Porque si no vamos a negar la verdad de Dios. Juan 5, 24. Note lo que dice la palabra de Dios. Recuerde, andar en el Espíritu, andar en Cristo, no tenemos condenación. Lo leímos en ¿dónde? En Romanos capítulo 8, versículo 1. Gálatas capítulo 5, versículo 16. El que anda en el Espíritu no es condenado. Note lo que dice el versículo 24 de Juan capítulo 5. De cierto os digo, el que oye ¿qué cosa? Mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá ¿a qué? A condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En otras palabras, ha pasado de la carne a vivir en el Espíritu de Cristo, el cual nos da ¿qué cosa? Vida. Abraham creyó la palabra de Dios. Y note lo que sucedió con él. Romanos 4:17. Note lo que dice. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Estaba hablando de quién? De Abraham. Delante de Dios. ¿A quién creyó? El cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Noten, Abraham creyó sin ver evidencia. Creyó en el poder que puede levantar al muerto y darle vida. Ese mismo poder que levantó al hijo y que está disponible para usted. Abraham tuvo la misma fe. Ahora miren el 18. Él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se les había dicho. Así será tu descendencia. Ahora, déjenme preguntarles, ¿qué significa que Abraham creyó en esperanza? Esperanza contra esperanza. Una promesa. ¿Promesa? Vamos a ver qué significa que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Vamos a ver el capítulo 5, de ahí de Romanos,
Y ahora vamos a ver el versículo 4 y 5. Noten, ¿cómo fue que creyó Abraham? Creyó en esperanza contra esperanza. Veamos. Y la paciencia prueba. Y la prueba, esperanza. Ahora, esperanza en Colosenses 1:27 nos dice, y esta es la esperanza de gloria, Cristo en mí, en vosotros. Ahora, fíjense el versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Versículo 6. Porque Cristo, noten, aquí está identificando lo que se nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. La esperanza es tener a Cristo en nuestra vida a través de su Espíritu. Por eso, Gálatas 4:6. ¿Qué dice Gálatas capítulo 4, versículo 6? Note lo que dice. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Qué es lo que acabamos de leer nosotros? Que Abraham creyó en esperanza contra esperanza, creyendo en la presencia de Dios en su vida a través de su Espíritu. De que Él era el que iba a llevarlo a donde tenía que ser llevado. De que Él iba a enseñarle lo que tenía que enseñarle. De que Dios a través de su Espíritu le iba a mostrar su voluntad para que Él fuese fiel a la voluntad de Dios en todo momento. Por eso el Señor desea cambiar nuestra vida para que dejemos de ser esclavos de la carne. Noten el versículo 7. El versículo 7. ¿Lo tienen? Note lo que dice. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. O sea, ya no hay condenación alguna. Los que están ¿en quién? En Cristo. Por eso lo que leímos en Romanos capítulo 5, versículo 5. Regresemos a Romanos capítulo 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios se nos dio, el cual se nos dice que Él amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, hablando de la esperanza, vamos al libro de Tito y vamos a leer el capítulo 2 y vamos a leer el versículo del 11 al 14. ¿Lo tenemos? Este lo sabemos muchos de nosotros, principalmente aquellos que creen en la segunda venida de Cristo. Noten el versículo del 11 al 14. Y aquí vamos a ver algo. Tito, ¿qué dijo? Tito 2, 11 al 14. Quiero que presten atención aquí porque ahora, después de todos los versículos que hemos visto, vamos a entender algo más profundo, más maravilloso que el Señor desea mostrarnos a cada uno de nosotros. Porque la gracia de Dios se ha manifestado por salvación a todos los hombres. ¿Cómo se ha manifestado la gracia de Dios? A través de su Hijo. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, a la carne, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, o sea,
en el Espíritu. ¿Qué dice el versículo 13? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahora aquí viene la pregunta. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Vimos que la esperanza es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Ahora, en el versículo 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuándo esto se llevará a cabo? ¿Cuándo usted está esperando la manifestación gloriosa de Jesucristo? Pues cuando aparezca en las nubes de los cielos. Muy bien. Este versículo tiene una doble aplicación, porque el versículo 14 nos lo dice, y del 11 al 12. Noten, hay una aplicación presente. ¿Por qué? Porque Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Y en Colosenses 1:27 nos dice, y esta es la esperanza de gloria. ¿Cristo en qué? En vosotros, en mí. ¿Cuándo se manifiesta la esperanza? ¿Hasta que Cristo venga? Tiene que ser hoy. ¿Tiene que ser dónde? Hoy día, cuando nosotros vivimos en el Espíritu. Cuando soy transformado. Cuando soy transformado. Por eso Romanos 8:10, Cristo que vive en mí. Primera de Juan capítulo 4, versículo 4, Cristo en mí. Gálatas 4:6, Gálatas 2:20, Cristo en mí. La manifestación de la esperanza. Por eso Abraham vivió en esperanza contra esperanza. ¿Por qué? Porque experimentó la esperanza de Dios en su vida, pero tenía la esperanza de ¿qué? De un reino, de una tierra que no era hecha por manos, que era celestial. Por eso versículo 13 tiene una doble aplicación al presente y al futuro. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga, será la consumación de la esperanza. ¿Estamos entendiendo lo que significa vivir en el Espíritu? Ahora, Efesios 5:14. Por eso es el padre de la fe. Por eso es el padre de la fe Abraham. Efesios 5:14. Efesios capítulo 5, versículo 14. Mire lo que dice. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿A qué me quiere alumbrar Cristo? Primeramente, con su presencia. Que vivamos en su espíritu. Por eso dice Romanos 8:9, el que no tiene el espíritu de Cristo no es de él. El que no tiene el espíritu del Padre no es de él. Ahora, en Miqueas capítulo 7, versículo 9, no tienen que ir a buscarlo, pero apúntenlo. En Miqueas capítulo 7, versículo 9, dice que nosotros somos sacados. Es más, vamos a buscarlo. Miqueas 7:9. Miqueas. En la última parte de Miqueas 7:9 dice, Él me sacará a luz, veré su justicia. Ahora, hablando de lo que significa, ¿qué significa caminar en el Espíritu para no tener condenación alguna? Los voy a invitar a abrir Romanos 6:18. Romanos 6:18. Y libertados del pecado. ¿Cómo somos libertados del pecado? Arrepintiéndonos y teniendo ¿qué? La presencia de Cristo en nuestras vidas, caminando en el Espíritu de Cristo. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. ¿Qué significa ser siervos de la justicia? Siervos de Cristo. Eso lo vamos a estudiar en nuestro próximo estudio. ¿Qué significa ser siervos de la justicia? ¿Por qué? Porque aquel que vive en el Espíritu es siervo de la justicia. Es leal. Siempre justo.
Vamos a verlo en nuestro próximo estudio. ¿Por qué? Porque no solamente eso, miren el versículo 22. Y vamos a verlo esto, el 22 y el 23, más detenidamente en nuestro siguiente estudio. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ¿siervos de qué? De Dios, ¿de qué? De la justicia. Tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación. Otra palabra por santificación. Apartados, obedientes, leales y como fin la vida eterna. Ahora el versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquel que vive en el Espíritu manifiesta los frutos de la santificación. Manifiesta que está viviendo, caminando en Cristo, en el Espíritu de Cristo, en su vida. Creyendo en la esperanza contra esperanza. La esperanza que nace en nosotros hoy día y que la esperamos cuando Él venga por segunda vez. Dios quiera y que nosotros permitamos que el Señor cambie nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, completamente en todo nuestro ser, para ser fieles a Él, caminando el camino que el Señor nos ha mostrado, en espíritu, agradándole a Él en toda su palabra y en toda su verdad. Vamos a orar. Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, gracias, oh Dios, por hablar a nuestros corazones, para que nosotros podamos doblegar nuestro orgullo y nuestra suficiencia propia y poder entregarnos completamente a ti. Señor, que tu Espíritu inunde nuestro ser para que nosotros vivamos en el Espíritu, para que vivamos en ti, para que vivamos en la esperanza, contra esperanza, aguardando a ti en nuestras vidas y aguardando tu pronto retorno para buscarnos a cada uno de nosotros. Permite que los frutos del Espíritu puedan ser manifestados en nuestro medio, pero principalmente en nuestro hogar, alrededor de nuestra familia, donde podamos mostrar el amor, el gozo, la paz, la paciencia que tanto necesitamos entre nosotros, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Gracias, oh Dios, por hablar a nuestros corazones y gracias por cumplir todas tus promesas. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.